Hola, ¿cómo estáis? Encantado de volver a estar aquí con vosotros con otro webinar sobre analítica digital, y en este caso pues os vamos a hablar sobre una pregunta bastante frecuente en los departamentos de sistemas a la hora de comenzar a trabajar con herramientas como Google Analytics, ¿no? Es decir, ¿es realmente Google Analytics una herramienta peligrosa o potencialmente peligrosa? ¿Nos pueden robar los datos? ¿Qué puede pasar si trabajamos con Google Analytics? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues bueno, de esto os voy a hablar en este webinar. Y antes de empezar, me vais a dejar que os hable de nuestro libro, Data Analytics, Mide y Vencerás, y os voy a leer un par de párrafos que dicen lo siguiente. Dame un código de seguimiento y moveré el mundo. Si hubiera sido posible meter un simple código de seguimiento en este libro, ahora podrías saber cuántas páginas leíste, cuánto tiempo dedicaste a cada capítulo, qué puntos llamaron más tu atención y por cuáles pasaste de puntillas. Seguramente también podrías saber cosas sobre ti, tu edad, tu sexo, tus aficiones, tu profesión, desde qué ciudad nos estuviste leyendo, y sabría si eres diestro o zurdo. Tal vez incluso podría llegar a conocer a través de los latidos de tu corazón si estás enamorado, si sufriste por unos besos no correspondidos, si por las noches te sigues despertando abrazado a tu almohada. Bueno, pues esto os decíamos sobre el poder de un código de seguimiento, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muchas veces cuando hablamos de herramientas como Google Analytics, ¿no? Herramientas de analítica digital que nos dan tanta información, pues bueno, surgen ciertos resquemores dentro de los departamentos de sistemas, ¿no? Y resquemores lógicos al respecto de ciertos problemas de seguridad y de privacidad que el uso de este tipo de herramientas podrían suponer, ¿no? Los principales dudas surgen generalmente, por ejemplo, en torno a problemas de rendimiento. Los problemas de rendimiento que puede generar un código de seguimiento, si puede hacer que nuestra página web cargue más lenta, ¿no? En segundo lugar, también tenemos los temores al respecto de que podamos incluso insertar malware, ¿no? Dentro de la página web, que nos puedan hackear la página con estos códigos JavaScript que incluimos. Y por último, y no menos importante, también temas de privacidad, ¿no? Temas que van de la mano también con los temas legales, relacionados pues bueno, un poco con el almacenamiento y procesamiento de esta información. Entonces yo creo que para llegar a entender bien qué problemas puede generar Google Analytics, deberíamos empezar definiendo qué es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de analítica web de Google, fue lanzada el 14 de noviembre de 2005. Nos ofrece información principalmente sobre el tráfico que llega a nuestro sitio web, y bueno, desde los 4 prismas, ¿no? Desde la parte de audiencia, adquisición, comportamiento y conversión. Existen 2 versiones, la versión digamos estándar y la versión de pago 360. Los problemas que vais a tener de privacidad o de seguridad con una versión u otra son exactamente los mismos. La diferencia no estriba en que una sea más segura o menos segura, sino que los problemas estriban en básicamente el número de hits que se van a procesar mensualmente sin que haya un sampling de datos, ¿no? En el caso de la 360 pues son muy superiores, ¿no? Llegando a los 1.000 millones de hits mensuales sin ningún tipo de sampling. Cuando hablamos sobre todo de los problemas que pueden derivarse del uso de una herramienta de analítica digital, en este caso Google Analytics, deberíamos entender principalmente cómo funciona esta herramienta, porque en cada una de las fases de su ciclo de vida o de su proceso de funcionamiento podemos encontrar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Google Analytics, funciona en 4 fases: la fase de recolección de la información, la fase de procesamiento y configuración de la información y la fase de generación de informes. La primera fase, o fase de recolección de los datos, de alguna manera es la fase en la cual Google Analytics recoge todos los hits, toda la información de los activos digitales del negocio. En el caso de que estemos midiendo una página web, se utiliza un código de seguimiento JavaScript. En el caso de que estemos trabajando con una aplicación, vamos a utilizar un SDK de iOS o Android, y luego también disponemos de lo que se llama el protocolo de medición para medir cualquier aplicación conectada a Internet.
En esta primera fase, en la fase de recopilación de la información, pues básicamente cuando estamos viendo una página web, lo que tenemos que hacer es incluir un código de seguimiento en el head de la página, ¿vale? En la parte más arriba de la página. Este código de seguimiento lo cogemos de la herramienta y bueno, es un código estándar que se debe incluir en todas las páginas, ¿no? Este código de seguimiento lo que hace realmente es enviar un hit, ¿eh? Podemos ver, por ejemplo, el funcionamiento de un hit si nos vamos a cualquier página en la cual hayamos incluido un código de seguimiento y damos a inspeccionar, recargamos y fijaros, si vamos a collect es el endpoint al cual se envían los datos, pues bueno, aquí tenéis un poco toda la información, en este caso no, justamente, pero bueno, aquí tenéis en este caso, por ejemplo, un hit que se está enviando a código a Google Analytics, ¿no? Bueno, aquí tenéis un hit de tipo página vista, ¿vale? Con todos los parámetros que se están mandando y bueno, esto básicamente es lo que hace este código de seguimiento, ir generando hits e ir mandándolos a la aplicación, ¿vale? En este caso a Google Analytics. Entonces, bueno, la fase de recolección, ya sea con este código de seguimiento o con los SDKs de iOS y Android, pues bueno, van generando estos hits. Cada vez que se realiza una interacción, pues genera otro hit y se envía la información a Google Analytics. Y bueno, hay diferentes tipos de hits que tampoco voy a entrar. Tenemos los hits de tipo página vista, tenemos hits de tipo evento, tenemos hits de transacciones, etcétera. Pero bueno, a efectos prácticos, cada vez que se realiza una interacción que se haya medida, se está enviando un hit a Google Analytics. Una de las primeras preguntas que surgen en los departamentos técnicos suele ser si el código de Google Analytics va a interferir o va a ralentizar el funcionamiento de mi página web. Esto es lo primero que nos van a preguntar, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta tendríamos que ver cómo funciona un código de seguimiento. La gran mayoría de los códigos de seguimiento de las herramientas de analítica digital o de marketing trabajan de manera síncrona. Esto significa que la petición de carga de las librerías JavaScript que se puedan hacer se solicitan de manera síncrona, de tal forma que hasta que la página web no ha cargado de manera completa, no se hace esa petición, ¿vale? Es decir, el código de seguimiento se carga de alguna manera, no hace nada, se queda en stand-by, espera que termine de cargar la página por completo y finalmente hace una petición, ¿de acuerdo? Esto también lo podemos ver, fijaros, si nos vamos al inspector de Google Analytics y cerramos esto, pues mirad, dentro de las cabeceras que se van cargando, aquí tenéis todas las peticiones que se van haciendo en la página web, cómo se van haciendo, ¿de acuerdo? Vale, entonces bueno, fijaros, si nos... Vale. Si nos vamos aquí, en este caso, ¿vale?, a las peticiones que se van haciendo, fijaros, aquí tenemos la primera petición que se hace, ¿no?, que es una petición básicamente del código HTML de la página. Y tenéis un poco, pues bueno, que estamos pidiendo al servidor, en este caso, pues bueno, que nos devuelva la página MIDI 360, ¿no? Aquí incluso vemos cuál es la respuesta, que es el código HTML, ¿vale? Esto es lo primero que se hace. Luego se van pidiendo por las diferentes imágenes y demás, ¿no?, de la página. El código de seguimiento Analytics, en ese sentido, en algún momento vamos a buscarlo. Vale. En este momento se carga, ¿de acuerdo? Creo que es este. Vamos a ver, no, este es el doble clic. Vale, aquí tenemos un poco el momento. Aquí tenemos el momento en el que el código de seguimiento Analytics se está cargando, pero en este caso el código de seguimiento Analytics simplemente se queda en stand-by. Espera que la página se haya cargado por completo, ¿de acuerdo? Y en el momento que se ha cargado por completo, hace ya la petición a las librerías JavaScript, que son las librerías que más pesan. ¿Qué quiero decir con esto realmente? Pues que nunca, de alguna manera, el código Analytics va a hacer que nuestra página web cargue más lenta.
Es decir, esta forma de trabajar de manera síncrona garantiza que todo el flujo de bytes de la página, imágenes, CSS, código HTML, sea cargado y posteriormente se carga el código de Analytics, ¿no? Esto evidentemente es una mejora que se incluyó ya hace mucho tiempo, principalmente orientada a mejorar la performance de la página, ¿no? Con lo cual la respuesta es no. El código Analytics, la respuesta rápida debería ser no. El código Analytics no va a hacer que nuestra página web cargue más lenta, ¿de acuerdo? Ni va a ralentizar nuestras funcionalidades. También se pide, de hecho, que el código Analytics incluya lo más arriba que podáis dentro del head para precisamente que ocurra lo contrario, que un error en vuestra propia página web no entre en conflicto con el código Analytics, que es mucho más probable, ¿no? La segunda cuestión que suele surgir es la siguiente: ¿puede Google Analytics insertar malware o algún virus dentro de mi página web? Pues bueno, en este punto tengo que deciros que es cierto que siempre que incluimos en nuestra página web una librería externa, lo que se llama third party, estamos asumiendo cierto nivel de riesgo. De este riesgo no está exenta ni Google Analytics ni ninguna otra herramienta que funcione con códigos JavaScript. Cualquier un hacker podría llegar a hackear este código y utilizarlo, pues bueno, por ejemplo, para snifear logins, leer cookies o realmente acceder a cualquier información de la sesión de un usuario, ¿no? Incluso podría llegar a modificar el DOM de una página y hacer, pues bueno, temas de phishing y demás. La única forma de estar 100% seguros de medir una página web sería recurrir a los logs de servidor, a las herramientas de logs de servidor que eran tan populares allá por los años 70 y no incluir en nuestra página web ningún código JavaScript, pero evidentemente esto es algo que no tiene hoy ni pies ni cabeza. Lo cierto es que si estamos utilizando cualquier código JavaScript en nuestra página web, ya estamos incluyendo un riesgo mayor al propio de estar utilizando Google Analytics. Es mucho más fácil que nos hackeen cualquier otra librería, incluso librerías nuestras propias, que un hacker llegue a hackear, valga la redundancia, una librería de Google Analytics que se encuentra realmente en los CDNs de Google y que incluye las máximas medidas de seguridad, como pues, bueno, replicación de datos, distribución geográfica de los data centers, infraestructuras sólidas, redundantes, planes de contingencia de desastres y demás, ¿no? Con lo cual es harto improbable que a través del código de Analytics se os puedan hackear vuestra página web. No ha ocurrido nunca y realmente pues, es muy difícil que ocurra, ¿no? Otra pregunta recurrente sobre el código de seguimiento: ¿está instalando cookies en el ordenador de mis usuarios? Pues la respuesta es sí. Google Analytics es una herramienta que utiliza cookies, pero tenemos que poner en contexto que utiliza first party cookies, es decir, son cookies que solamente pueden escribirse y leerse desde el mismo dominio que las creó. Esto de alguna manera tiene que tranquilizaros, es decir, no estamos utilizando estas third party que de alguna manera hoy en día ciertos navegadores pues las están ya de alguna manera filtrando, ¿no? Con lo cual se utilizan cookies. Google Analytics, al igual que el resto de herramientas de analítica digital, están utilizando cookies. Tenéis que pedir el consentimiento a los usuarios, informar de qué cookies están utilizando y simplemente pues bueno, hacer un uso responsable de las mismas. Esto no va a suponer ningún problema legal, siempre y cuando pues, pidamos una aceptación e informemos sobre ellas, ¿no? En el caso de que realmente hayáis activado las funciones publicitarias de Google Analytics, pues también se van a recoger lo que se llaman cookies publicitarias, que en este caso sí son third party cookies, para poder realizar posteriormente acciones de remarketing, ¿no? Acciones de remarketing en la red de Google. Vuelvo a decir lo mismo, en estos casos simplemente lo que tenemos que hacer es solicitar al usuario su consentimiento, nada más. Otro tema muy recurrente y una pregunta muy recurrente es el tema de la IP. ¿Está recogiendo Google Analytics la IP de mis visitantes? Pues la respuesta es la siguiente. La IP, el Internet Protocol, que es ese numerito que identifica una máquina que está accediendo a Internet, pues Google Analytics recoge la IP de los visitantes. La recoge principalmente
para dos cuestiones. Por un lado, por un tema de seguridad de sus sistemas, es decir, ellos tienen que, de alguna manera, ser capaces de controlar ciertos ataques, como puede ser ataques de DOS, de vulneración del servicio y demás. Entonces, para esto necesita conocer la IP del dispositivo que está enviando un hit. Y, por otro lado, para geolocalizar a los visitantes a través de la IP, para ubicarles en un país, en un estado, en una ciudad. Aunque es cierto, por tanto, que Google Analytics recoge las IPs de los visitantes, esta información nunca se va a ver reflejada en ningún informe de la herramienta, ni vamos a poder tener acceso a ella. Además, existen mecanismos para anonimizar la IP de los visitantes, de tal manera que nunca se envíen de manera completa a Google Analytics. Esto lo podemos hacer pues, bueno, de múltiples maneras, a través de Tag Manager, utilizando también, actualizando el código de seguimiento, e incluso ahora con los contenedores de servidor, pues bueno, también existe esta funcionalidad, existe la posibilidad de hacer esta funcionalidad de manera definitiva, digamos, ¿no? En la segunda fase del funcionamiento de Google Analytics, en lo que se llama el procesamiento y configuración de los datos, pues bueno, también ocurren ciertas cosas, ¿no? Estos hits que en esta primera fase se han enviado, pues bueno, lo que hacen es que se reciben en Google Analytics y se ordenan en torno a usuarios y en torno a sesiones, ¿no? Un usuario asocia de alguna manera los hits a un dispositivo concreto. Y esto lo hace gracias al uso de cookies. Cada usuario a lo largo de un periodo de tiempo pues va a realizar diferentes sesiones dentro de una página web, ¿no? En segundo lugar, lo que hace es importar cualquier otra fuente de datos que pueda existir, aparte de estos hits, por ejemplo Google Ads o Search Console, ¿no? O incluso ficheros que nosotros podamos haber subido, ficheros Excel con datos de costes de campaña y demás. Pues bueno, esto también lo integra con todos estos hits. En tercer lugar, aplica cualquier configuración que hayamos hecho utilizando filtros. ¿De acuerdo? Los filtros, hemos hecho varios webinars hablando sobre los filtros, permiten personalizar la información de los informes de Analytics. Pues bueno, esto también se aplica en esta fase. Y por último, Google Analytics realiza un proceso llamado agregación, en los cuales los datos se almacenan en tablas de bases de datos, y de alguna manera esto permite que posteriormente sean accedidos de una manera muy rápida en el momento que lo necesitemos en estos informes, ¿no? En esta fase de procesamiento y configuración de los datos, pues también existen ciertas cuestiones que pueden surgir en torno a la privacidad, ¿no?, de los datos, ¿no? En primer lugar, una vez que estos datos se han almacenado en Google Analytics, ¿corren peligro los datos de mis clientes? Google Analytics tenéis que tener en cuenta que almacena todos los datos en sus data centers, sus múltiples data centers en la red de Google, ¿no? La mayor parte de estos data centers se encuentran ubicados geográficamente en Estados Unidos. Evidentemente, estos data centers son máquinas muy seguras, y para garantizar la seguridad del envío y el almacenamiento de esta información, Google utiliza lo que se denomina el protocolo de escudo de seguridad o Privacy Shield Framework, que básicamente ofrece una serie de mecanismos para cumplir con los requerimientos de protección de datos dentro del espacio económico europeo, UK, Suiza y los Estados Unidos. Es cierto que recientemente la Corte de Justicia de la Unión Europea invalidó este protocolo. Alegó de alguna manera que para cumplir la GDPR en Europa no era suficiente, o este protocolo no era válido. Y por este motivo ahora Google se encuentra en pleno proceso de implantación de un nuevo mecanismo que se ajuste a estos requerimientos. Evidentemente, esto no puede derivar en que pensemos que la privacidad de los datos de nuestros clientes corre peligro. No es así. Evidentemente, los datos nadie va a poder acceder a ellos, y son cuestiones meramente legales que se supone que se van a solucionar en breve. Otra pregunta, evidentemente, es, ¿vale?, ¿y qué va a hacer Google Analytics con mis datos, con los datos que están ahí almacenados, ¿no? Pues bueno, tal y como podemos leer en los propios términos de uso de la herramienta, por defecto Google Analytics va a utilizar vuestros datos exclusivamente para
mejorar sus propias herramientas, para mejorar productos como Google Ads, YouTube, Google AdSense, por ejemplo, ¿no? Incluso en el caso de que nuestra organización tenga unos requerimientos de privacidad muy estrictos, podemos desactivar la compartición de estos datos y deshabilitar por completo estas opciones, ¿no? Esto se hace a nivel de cuenta. Tenemos que tener en cuenta que si hacemos esto vamos a perder algunas funcionalidades clave de la herramienta, pues por ejemplo como la integración con Google Ads o el acceso a los informes demográficos y sociales, ¿no? La tercera fase del funcionamiento de Google Analytics es lo que se denomina la generación de informes, ¿no? En esta última fase es en la que Google Analytics presenta todos los datos que ha recopilado a través de su interfaz web, ¿no? A la que accedemos habitualmente pues en google.es/analytics, ¿no? Para utilizar gráficas y métricas, pero además también nos permite acceder a toda esta información de manera programática a través de diferentes APIs que Google pone a disposición de los desarrolladores, ¿no? En esta última fase, en la fase de reporting o de generación de informes, pues también existen dudas, preguntas y cuestiones, ¿no? La primera es, ¿realmente pone en riesgo Google Analytics la privacidad de mis visitantes y de mis clientes? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta para responder a esta pregunta es que Google Analytics no permite recoger ningún tipo de información personal de nuestros visitantes. Los términos de uso de Google Analytics prohíben explícitamente recoger ningún tipo de información identificable, lo que se denomina PII, como nombres, DNIs, números de la seguridad social, direcciones de correo. Tampoco está permitido enviar a la herramienta ninguna información que pudiera identificar un dispositivo de manera única e inequívoca, ¿no? De hecho, si vulneramos este término de uso, esto puede generar directamente que nos cierren la cuenta, ¿no? Esto no conlleva que no podamos almacenar y utilizar dentro de la herramienta ciertos identificadores anónimos que nos van a permitir, por ejemplo, trabajar con ciertas funcionalidades como el User ID. Hemos dado diferentes webinars sobre el User ID para medir estos, pues bueno, para medir el tracking de usuarios, el uso de un mismo usuario entre diferentes dispositivos, ¿no? Es importante en este punto saber que es muy importante que comprobemos siempre y que nos aseguremos de que no estamos enviando datos personales sin querer a Google Analytics. Por este motivo es muy importante que siempre hagamos un seguimiento minucioso de la implementación y que auditemos regularmente nuestros informes de Google Analytics. Otra de las cuestiones que surgen es, ¿de acuerdo? ¿Y quién va a poder acceder a estos datos? Pues bueno, en principio solo aquellas personas que tengan, digamos, permisos en mi cuenta de Google Analytics van a poder tener acceso a los datos de mi negocio. Un administrador con un usuario con permisos de administración debe haber dado acceso a cada una de las personas que tengan acceso a nuestra cuenta. Google Analytics pone a nuestra disposición mecanismos para poder establecer un sistema de gobernanza de datos eficiente y seguro. Es nuestra responsabilidad poder realmente establecerlo. Si no guardamos nuestras contraseñas, si no tenemos cuidado de a quién estamos dando acceso, podemos tener evidentemente problemas, vulnerabilidades o problemas de seguridad, pero no por el hecho de que la herramienta los tenga, sino por el hecho de que nosotros no hemos seguido una buena política, digamos, de gobernanza del dato, ¿no? Por eso deberemos tomar siempre las medidas de seguridad necesarias para que solo demos acceso a nuestros datos a aquellas personas que pertenecen a la organización y que nos aseguremos siempre de hacer un mantenimiento periódico de los usuarios que tienen permiso, de tal manera que podemos revocar acceso a aquellos usuarios, por ejemplo, que ya no pertenecen a la organización. Otra pregunta habitual, ¿no? ¿Un usuario con acceso a mi cuenta Google Analytics podría modificar o borrar mis datos? Pues bueno, Google Analytics ofrece un sistema de gestión de roles de usuario muy flexible que permite que asignemos a cada miembro de la organización solo aquellos permisos que requiere, ya sea de visualización de datos, de compartición de datos
de edición o de gestión de otros roles de usuario para dar permiso a otros usuarios, ¿no? Además nos permite crear organizaciones para agrupar usuarios y de esta manera gestionar de manera muy fácil y muy eficientemente los roles de usuario a lo largo de varios proyectos, ¿no? En Google Analytics es importante que tengáis en cuenta que nunca se van a poder modificar datos. Si se pueden borrar, en el caso de que alguien por cualquier motivo borrara los datos van a estar siempre disponibles en una papelera de reciclaje durante al menos 35 días, con lo cual podremos siempre recuperarlos. Además, Google Analytics va a mandar un aviso a todos los administradores para que sepamos que alguien está de alguna manera eliminando cierto activo, ¿no? Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Pues Google Analytics es una herramienta que podéis utilizar con seguridad, nunca va a poner digamos, en riesgo la privacidad ni la integridad de nuestros datos, pero como cualquier otra herramienta, al final pues requiere cierto know-how, ciertas buenas prácticas que tenemos que conocer. Si lo hacemos así, si seguimos un buen protocolo de uso, una buena gobernanza del dato, no vamos a tener nunca ningún problema de privacidad, de seguridad, ni vamos a incurrir en ninguna falta grave que pueda de alguna manera suponer un problema para la organización, incluso problemas que puedan derivar ya en problemas mayores de índole legal. Nada más, espero que este webinar os haya resultado interesante para resolver las dudas que podíais tener sobre Google Analytics como herramienta de medición y nada más, nos vemos en los bares, cuidaros mucho.